a lo que es la primera parte, ¿no? Ustedes están encaminados, cada uno en sus diferentes grupos, ¿no? Ustedes están en sus diferentes grupos, individualmente también. eh, ok, bien. Estamos, por ejemplo, completando, culminando el instrumento de recolección de datos. Quiero que imaginen lo siguiente, es un poco difícil porque no estamos, digamos, el tema es virtual, es algo plano, pero quiero que imaginen conmigo lo siguiente. Ustedes el ciclo pasado ya terminaron un proyecto, algunos están reelaborando su proyecto, pero el producto final de ese proyecto, como lo hemos hablado en las prácticas toda la semana, el producto final de ese proyecto es un instrumento. Como les he comentado en las prácticas ahora, ¿no? Si mi proyecto tiene que ver con evaluar el índice de masa corporal, ¿no? En personas, para ver si hay sobrepeso, obesidad, etcétera. Si mi investigación tiene que ver con eso, necesito datos, necesito información, ¿no? Y a partir de esas variables, hay variables que necesitan ser medidas, ¿no? Como hemos hablado ya varias veces, hay variables cuantitativas y variables cualitativas. Y en función a eso, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos instrumentos para medir, porque nuestra investigación, creo que el 99.9% es una investigación cuantitativa. Por lo tanto, necesito medir, necesito saber, necesito la magnitud de esa variable. Pero mi variable es satisfacción. Como nuestro modelo de investigación es cuantitativo, necesitamos medir la satisfacción. Necesitamos calificar la satisfacción. Mi variable es conocimiento. Necesito evaluar ese conocimiento. Mi variable es actitud. Necesito un instrumento que me ayude a medir la actitud. Mi variable es índice de masa corporal. Muy bien, necesito instrumentos que me ayuden a determinar el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es peso, talla. ¿No es cierto? Se determina por peso, talla, una fórmula. Pero ¿qué instrumento utilizo para conocer el peso? La balanza. ¿Qué instrumento necesito para obtener la talla? ¿No? El tallímetro o centímetro. Esos instrumentos, ¿no es cierto? Y esos instrumentos necesito que sean referenciados. Necesito que el instrumento balanza, el instrumento tallímetro, tengan las condiciones, las mejores condiciones, ¿no? Que me permitan obtener información real, que me permitan obtener información fidedigna. Entonces, tendré que tener una de las mejores balanzas, tendré que tener uno de los mejores tallímetros. Lo que estoy diciendo es que ustedes en su proyecto tienen que elaborar un buen instrumento, ¿es cierto? Un buen instrumento. Es así que, por ejemplo, cuando seguramente vamos a tener un examen, dos exámenes, qué sé yo, en el examen, en la evaluación que ustedes van a dar, yo tengo como objetivo ver las competencias que ustedes están adquiriendo. Y en esa lógica tengo que construir un instrumento, ¿no? Que me permita, ese instrumento que tenga la capacidad de poder recoger la información. Y a partir de esa información yo voy a sacar conclusiones y decir, los 88 alumnos han entendido, tienen las competencias, están adquiriendo, ya conocen, ya saben, ya desarrollan, ya practican, ¿no? En función a ese instrumento. Entonces, la cosa no es difícil, no es nada del otro mundo. Lo que va a ser un poco difícil, y lo que está haciendo difícil un poco, es llevar del plano teórico, ustedes, de su investigación, a un plano práctico, a un plano tangible, ¿no? Que de todo ese proyecto que tiene 20, 30, 40, 50, 60 hojas, salgan dos hojitas, o tres hojitas, o tres caras, o una cara donde con esa pequeña cara que tiene un conjunto de preguntas, lograr los objetivos, ¿no? En eso estamos, en eso están ustedes. Y en estas semanas, hoy día estamos terminando lo que es la prueba piloto.
¿no es cierto? Es decir, yo tengo un instrumento, yo tengo la necesidad de conocer el índice de masa corporal y ya tengo mi balanza y ya tengo mi tallímetro. Entonces, necesito saber que esa balanza es la mejor para poder empezar a ejecutar mi investigación, ¿no es cierto? Ya tengo mi tallímetro y tengo que saber que ese tallímetro también es el ideal. Para ello, para saber si esa balanza me va a servir en la ejecución, yo necesito probar la balanza, ¿no? Es como cuando ustedes seguramente, empezando a estudiar enfermería, muchos de ustedes en el ciclo, perdón, en el semestre en serie 100 o en serie 200, más seguro, todos se han comprado su tensiómetro, ¿no es cierto? Con su estetoscopio. Tengo mi tensiómetro y estetoscopio nuevo. Tengo que llevarlo al hospital. ¿Funciona o no funciona mi tensiómetro? Me han preguntado. ¿Y qué han hecho? Lo han probado. Han ido a su casa y han tomado la presión a todos los miembros de su familia y han verificado una vez, dos veces, tres veces, cinco veces y han dicho, sí, este tensiómetro mide la presión correcta. Ahora sí lo puedo llevar al hospital y ponerlo en práctica con los pacientes. ¿Qué han hecho ustedes? Han hecho simplemente una prueba piloto. De eso se trata. La prueba piloto lo que busca es llevar el instrumento al nivel adecuado. ¿Para qué? Para que luego sea aplicado en su investigación. De eso se trata la prueba piloto. Es más, la prueba piloto me va a servir para reconocer, mejorar el instrumento. Si hay alguna pregunta, cuando yo aplico la prueba piloto, ¿no es cierto? La prueba, entonces me va a servir para mejorar el instrumento. Es como que, vuelvo al ejemplo, llego a mi casa y voy ¿cómo se llama? Al, a las personas que viven en mi casa y de repente he colocado el instrumento al revés. Y en lugar de insuflar y hacer la presión, se forma el globo hacia afuera. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. ¿No? Y digo, uy, me equivoqué. Y cambio la posición y ahora sí. O de repente no ha ajustado bien la perilla y el aire escapa. Todo eso he corregido, ¿no? De tal forma que cuando yo esté en el hospital y haga el procedimiento, ya no voy a fallar. De eso se trata la prueba piloto. La prueba piloto se trata que mi instrumento, como les comentaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, creo que lo tengo acá. No, no está. Ah, no, sí está acá. Por ejemplo, están viendo todos, ¿no es cierto? Acá hay una información. Todos lo están viendo y creo que con todos hemos hecho esto. Con la mayoría, en todo caso, con la mayoría. Estado civil. Alguien, por favor, Sara, ayúdame. ¿Cuáles son los estados civiles que se pone acá? A ver. A. ¿Le leo todo, profesor? Sí, léelo. A. ¿Cuáles son las alternativas? Fuerte, por favor, no se oye bien. A dice soltera. Luego, B. B, casada. C. C, divorciada. D, conviviente. La pregunta es para ti, Sara, porque me estás ayudando ahorita. Luego vamos a pedir la ayuda a otros. ¿Falta algún estado ahí? ¿O está bien? A ver, profesor, creo que está bien. Ok, ella piensa que está bien. Esto es una entrevista a madres, ¿no es cierto? Es una entrevista de madres que tienen sus niños. Creo que falta viuda, profesor. Falta viuda. ¿Qué Ajá. pasa si una persona me dice, yo soy viuda? ¿Dónde colocaríamos? En, Entonces, ot- en otros, tendríamos que ponerlo otros, tal vez, ¿no? tendríamos que poner una alternativa E que diga otros, o mejor Claro, le pongo E y viuda, ¿no es cierto? claro. ¿Se dan cuenta? La prueba en piloto me va a servir para eso. Cuando yo hago esa pruebita, por eso se llama prueba piloto, antes de aplicar mi instrumento a la población, me voy a dar cuenta de que de repente hay un indicador que no lo he puesto, que no lo había considerado, ¿no? Y me va a servir eso. Y me va a servir eso, ¿no? Me va a servir, ¿no? Otro, de repente, ocupación. Están viendo todos. La variable ocupación. Ocupación estudiante, empleada, independiente y ama de casa.
Una de las personas de repente me dice, una consultita, licenciada, señorita, licenciado, yo no sé dónde ponerme, no sé dónde marcar. Y yo le pregunto, ¿por qué, señora? Es que yo vendo afuera del mercado mis cositas, ¿no? Algunas cositas yo vendo ahí. Yo vendo en la calle, yo soy ambulante. ¿Está esa ocupación ahí? No está. Pero de repente dentro de mí, cuando he hecho el proyecto, yo he puesto independiente, están los ambulantes, los que venden aparte, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué me falta poner ahí? Independiente, entre paréntesis, ambulante, en los mercados, qué sé yo. Y la persona entonces que va a leer va a decir independiente, acá yo estoy, y lo va a marcar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la prueba piloto me sirve para eso, para identificar y reconocer algunos términos. Eh, Señorita, ¿qué significa superior? Superior significa, señor, universitario. Ah, ya, universitario. Entonces, miren, si varios me han preguntado eso, entonces yo voy a poner, corrijo y pongo grado de instrucción, inicial, primaria, secundaria, universitario y sin grado de instrucción. ¿Se dan cuenta? O sea, la prueba mi piloto me va a servir para mejorar el instrumento, para subsanar algunos errores, para cambiar algunos términos, porque algunas personas de repente no lo van a entender y de acuerdo a su cultura, a algunas características, voy a modificar. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, ahí. Y luego les había mencionado que también la prueba piloto me sirve para, utilizando unos recursos estadísticos, ver la confiabilidad del instrumento. ¿Cuáles eran las condiciones, no? ¿Cuáles son las condiciones para tener un instrumento adecuado? ¿Cuáles son los instrumentos para, ¿no es cierto?, tener un instrumento que me permitan a mí decir que está listo para ser aplicado? Puedo preguntar, a ver, ¿está Cris Xiomara Cangana Vargas? Presente, profesor. Muy bien, ya. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Ya te estoy diciendo ya casi. Profesor, la validez y la confiabilidad. Muy bien, la validez y la confiabilidad. Excelente. Miren, estamos avanzando. A ver, Jamie Allison Flores. ¿Está Jamie Allison Flores? Sí, profesor, presente. Muy bien, Jamie. Jamie, ¿qué habíamos dicho de la validez? ¿Te recuerdas? ¿Lo tienes? ¿Qué habíamos dicho de la validez? José Luis Quispe, ¿le puedes ayudar a tu amiga Jamie, perdón? José Luis, ¿está? Ayudar ya, profesor, para ya aplicarlo, ¿Qué habíamos porque dicho de la validez? ¿En qué consiste la validez? ¿Qué es la validez? Jorge, Enrique, Presente, profesor. ya. ¿Qué habíamos dicho de la validez? Y hemos dicho que el instrumento de recolección de datos necesita dos condiciones, ser válido y ser confiable. ¿Qué habíamos dicho de la validez? Es un recurso el cual va a verificar si está en buenas condiciones, con el cual ¿Sigue? nosotros vamos a utilizar para el trabajo de investigación. Ya. ¿Alguien que quiera participar aparte de Jorge también, que está bien lo que ha manifestado, está encaminado? Yo, profesor. Acá está. Dime, por favor. Luz Mariela. Sí, profesor. La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que nosotros tratamos de medir. Ya, muy bien. Que se quiere medir, ¿no es cierto?
Muy bien. Alex Andy, por favor, ¿podrías completar esa información? Bueno, profesor, es la garantía del instrumento, sería. Claro, y poniéndolo en un término más de nosotros, lo que ha manifestado Luz Mariel está muy bien. Alex nos dice que es la garantía, ¿no es cierto? O sea, ese instrumento tiene una garantía, ¿no? Que puede ser la autenticidad, muy bien, Senio, del instrumento. O sea, que va a responder a los objetivos. ¿Y cómo podemos dar una validez? ¿Cómo puedo decir, este mi instrumento está validado? Hay varias formas. Profesor, Sí, Evelyn. se realiza con la ayuda en este caso de especialistas o jueces que nos van a ayudar a validar ese documento, ese instrumento. Exacto. Muy bien, perfecto, ¿no es cierto? Van a haber especialistas que nos van a ayudar a, este, a darle la garantía, la autenticidad a ese instrumento, ¿no es cierto? Mediante el juicio de expertos, mediante el juicio de expertos. Muy bien, entonces, miren, la validez se va a dar mediante ello, mediante el juicio de expertos. O sea, ¿en qué consiste? Yo tengo mi instrumento ya desarrollado, elaborado, y lo llevo a 3, 4, 5 especialistas, de acuerdo a mi tema, obviamente. No le voy a llevar, mi tema es sobre cuidado del recién nacido, y no lo voy a llevar al especialista que es psiquiatra, ¿no? Tengo que llevarle donde un especialista en neonatología. Si mi tema es relacionado, por ejemplo, a ansiedad, depresión del adolescente, no voy a llevarlo, ese mi tema, donde un especialista que tiene que ver de repente en lo que es ginecología. Nada, ¿no? O sea, el juicio de expertos, los expertos que van a ver mi instrumento son aquellos que tienen mucho conocimiento, la especialidad, o tienen toda una trayectoria o experiencia laboral en ese tema. Y son los que me van a ayudar a validar el instrumento. Muy bien. Ya que el instrumento está validado, entonces me toca hacer ¿qué cosa? La confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? ¿Alguien me puede ayudar? Llamo. Sofía Peralta, ¿está? Sofía. Profesor, buenas tardes. Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sofía, ¿qué es la confiabilidad? ¿En qué consiste? Es el grado en el que el instrumento produce datos consistentes y coherentes. Ok, Es un grado. muy bien. ¿Alguien o tú misma que nos pueda decir en nuestros términos? Profesor, Sí, creo que es cuando nos ayuda el instrumento a poder cumplir nuestros objetivos, la objetividad. la objetividad tiene que ver con la validez. La objetividad, Cris, está muy bien, pero tiene que ver con la validez. La validez, claro, lo que has dicho, la objetividad. Mientras que la confiabilidad tiene que ver con la especificidad del instrumento. ¿Qué tan específico ese es nuestro instrumento? Si las preguntas van a lograr, ¿no? Generar las respuestas que yo quiero. Ya tiene que ver con cada ítem del instrumento, ¿no es cierto? Con cada ítem. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, ¿no? ¿Cómo se llama? La frecuencia, y entonces, aquí le pongo, ¿no? Le pongo las alternativas. Entonces, yo quiero saber la frecuencia con que se debe alimentar a un recién nacido, y están acá. O sea, la pregunta es específica. Por eso, la confiabilidad tiene que ver con cada pregunta. ¿Qué tan específica es la pregunta para mi tema? ¿Qué tan específica es mi pregunta para mi tema? Entonces, ahí evalúo cada pregunta. En la confiabilidad evaluamos cada pregunta. ¿Ok? Quiero saber su religión. Aquí está. ¿Qué religión tiene? Quiero saber de dónde procede. Aquí está. Quiero saber cuántos años tiene. También aquí está. Entonces, la especificidad, la confiabilidad tiene que ver con eso. ¿Qué tan específico es mi pregunta, ¿no? Para
para recoger la información que yo necesito, que yo deseo. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces les decía que la prueba piloto me sirve para dos, tres cosas. La primera, para mejorar mi instrumento, para identificar algún error de tipeo, para identificar algún término que no es entendido, para identificar algún indicador o variable que no he incluido, y me sirve para mejorar y corregir eso. Pero también me sirve para poder evaluar algunos instrumentos y darle la confiabilidad necesaria desde el punto de vista estadístico, ¿no? Estadístico. Y hemos trabajado en esta semana la fórmula 20 de Q de Richardson, que es para un tipo de instrumentos. La pregunta es, la fórmula 20 de Q de Richardson, ¿para qué tipo de instrumentos es? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Algún voluntario o llamo? Gisela, ¿puede ser? Gisela Ordaya. Okay. Presente, profesor. Hola, Gisela. Muy bien. La fórmula 20 de Q de Richardson es un estadístico, ¿no es cierto?, que nos ayuda a ver la confiabilidad. ¿De qué tipo de instrumentos? ¿De cualquier instrumento o de algún tipo de instrumento específico? Bueno, el código de Richard diría que es para medir un cuestionario de ítems. Cuando, por ejemplo, cuando vamos a evaluar las alternativas de uno, ¿no? Donde que la persona va a decir su respuesta, porque tiene que ser específico, ¿no? Digamos, una respuesta que responde tiene que ser un 1 y la respuesta incorrecta va a ser de 0, ¿no? Claro, muy bien, está encaminado. La idea está, muy bien, te felicito, está la idea. ¿Alguien que pueda completar lo que su compañera ha manifestado? Karina. Profesor. O Evelyn, está bien. A ver, Evelyn. El test de Richardson va a evaluar lo que es el conocimiento y lo que es correcto e incorrecto. En caso sea correcto, se va a poner un punto, y en caso que sea incorrecto, se va a poner 0 puntos. Ok, muy bien. Entonces quedamos en esto. El estadístico de confiabilidad Q de Richardson 20 nos ayuda a dar la confiabilidad o medir la confiabilidad de instrumentos que evalúan los conocimientos o de aquellos instrumentos que solamente tienen dos posibilidades de respuesta, una respuesta correcta y una respuesta incorrecta, ¿no es cierto? Dos posibilidades, por eso sea dicotómica, dos posibilidades, correcto, incorrecto. Entonces, en el ejemplo que habíamos trabajado, acá, ¿no es cierto? Si la persona responde frutas, verduras y caldos, diciendo que con eso es la alimentación de recién nacido, ¿eso será correcto o incorrecto? Incorrecto. 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 Si decimos que la alimentación de recién nacido es con leche de tarro, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto. Si decimos que la alimentación de recién nacido es con leche materna, Incorrecto, profesor. con leche materna, correcto. Correcto. Entonces, a pesar de que acá hay 4 o 5... Correcto, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, a pesar de que acá hay 5 alternativas, simplemente hay 2 opciones, ¿sí o no? Hay 2 opciones nada más, correcto e incorrecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este tipo de pruebas que evalúan el conocimiento, la fórmula 20 de Q de Richardson son los que nos van a ayudar un montón, ¿no? Los que nos van a ayudar para ver la confiabilidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan, por favor? Estamos aquí, y para pasar ya con la otra prueba estadística de confiabilidad. ¿Alguien, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que de repente haya quedado alguna duda?
Profesor, ¿podría explicar la diferencia que existe entre el del alfa de Cronbach y el Q de Richardson, por favor? Claro, por supuesto que sí. Es que ahorita estamos terminando con Q de Richardson y voy a empezar con el alfa de Cronbach. Recién. Ah, ya, está bien, ¿Ah? profesor. Sí, sí. ¿Alguien que haya quedado alguna duda con lo de Q de Richardson? Si no, para poder explicarles rápido cómo es más o menos el proceso, tenemos aquí el SPSS normal y rápido se puede realizar. QC, ¿está QC? Sí. González Butrón, QC. Hola, QC. ¿Trabajaron cómo se llama? Mientras vamos, estamos haciendo unas consultas. Bien, vamos a hacer para todos, ¿no? Vamos a hacer para todos un repaso de Q de Richardson, que es facilísimo, ¿ya? Que es facilísimo. O sea, vamos a eso, ¿no? Habíamos dicho, miren, prueba piloto, ya hemos avanzado hasta ahí. Y ya entendemos que esta prueba de Q de Richardson es para pruebas de conocimiento. De todos ustedes, un gran porcentaje está evaluando el conocimiento. Otro porcentaje no está evaluando el conocimiento, entonces no va a utilizar el Q de Richardson, no va a utilizar. Tampoco varios de ustedes no van a utilizar, muchos de ustedes no van a utilizar el alfa de Cronbach, ¿no? ¿Por qué? Porque sus instrumentos no tienen nada que ver con aptitudes. Muchos de ustedes están evaluando o están viendo otras características y por lo tanto no van a necesitar ninguna de esas dos. Pero como es parte teórica, es necesario que todos sepan, ¿no? Que todos sepan. Entonces, tengo mi instrumento de conocimientos y ya ustedes han manifestado que el Q de Richardson sirve para evaluar el nivel de conocimiento, ¿no es cierto? Para evaluar el nivel de conocimiento. Entonces, no sé si está acá, creo que lo... Un toque por favor. Listo. Entonces, eso también se los voy a pasar, creo, no sé, no se los he pasado. Entonces, rápidamente, hemos dicho que la confiabilidad se necesita la prueba piloto. Ok. Y dentro de confiabilidad tenemos esto, ¿no? El método de Q de Richardson. Puede ser usada en cuestionarios de ítems dicotómicos, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿cómo se hace ese bendito Q de Richardson? Nos vamos acá también, en todo caso. Y vamos a trabajar rápidamente para los chicos que, digamos, en esta semana no han podido participar. Entonces, ahora en la teoría también lo estamos completando. Entonces, tengo esto. Y en esta, y lo tengo donde está mi instrumento. Mira, mi instrumento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ¿Cuántos tiene? 18 ítems, 18 preguntas. Y todas esas tienen respuesta, una correcta y otra incorrecta. ¿No es cierto? Una correcta y una incorrecta. La prueba piloto, básicamente la prueba piloto
Es el ensayo, es el ejemplo que voy a hacer antes de aplicar mi instrumento. Y en teoría nos dice que debe ser entre 14 a 30 personas. Yo escojo 20 personas. En este estudio, estos jóvenes han elegido 20 personas para hacer su prueba piloto, para hacer su ejemplo, para hacer su ensayo, ¿no? Para ver si su instrumento es el adecuado o no es el adecuado. Entonces, han sacado 20 copias de esto, han hecho llenar con las madres de los recién nacidos y luego han empezado a calificar. En Q de Richardson nos dice, la teoría de Q de Richardson nos dice, si la respuesta es correcta, se le pone un punto. Si la respuesta es incorrecta, se le pone 0 puntos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si les pregunto, en la primera pregunta marcó leche materna, ¿cuánto le pongo? 1. Uno. Si en la pregunta 3, ¿no es cierto? ¿Con qué frecuencia debe alimentar al recién nacido? Le ha puesto cada vez que llore, ¿cuánto le pongo? 0 puntos. 0 puntos. 0 puntos. Muy bien. Entonces, eso han hecho a 20 personas, han identificado. Por lo tanto, tengo mi SPSS y quiero ver la confiabilidad. Por este lado va las personas y por este lado va las preguntas. ¿Cuántas personas he encuestado en mi prueba piloto? 20 personas. ¿Cuántas preguntas tiene mi cuestionario? 18. 18. Listo. Entonces digo, ¿no? La persona 1, en la pregunta 1, respondió bien. ¿Cuánto le voy a poner? Un punto. Un punto. En la segunda, contestó mal. ¿Cuánto le pongo? 0. Y así sucesivamente, ¿no? Miren, ¿qué ha pasado con esta persona? No ha respondido bien. Recién en la pregunta número 5 ha respondido bien. Y así voy llenando de todos estos 20 lo que han contestado. De tal forma que luego voy a tener esto. ¿No es cierto? Voy a tener esto. Miren, aquí hay 17, 18 preguntas. 20 personas. Listo, ya completé. ¿Qué continúo a hacer? Pongo, es todo fácil. Analizar, escala, análisis de fiabilidad, y me va a salir esto, ¿no es cierto? Aquí están los ítems. Y los voy a llevar uno por uno al otro recuadro. O si quiero, marco todos con Shift y la flecha hacia abajo, y todo lo voy a enviar hacia el otro recuadro. Listo. ¿Qué modelo voy a utilizar? Alfa, que en realidad es el modelo que es para alfa de Cronbachs y para Q de Richardson. ¿Ok? Listo. Estadísticos. ¿Qué estadístico? En estadístico descriptivo, voy a marcar escala si se elimina el elemento. ¿Por qué? Porque de repente, si elimino uno de los ítems, puede hacer que mejore mi puntaje. Continuar. Luego le pongo aceptar y me va a salir esto. Análisis de fiabilidad. ¿A cuántos he trabajado? Con 20. Aquí están los 20. Mi estadística de fiabilidad me dice, ¿cuánto ha salido? ¿Cuánto ha salido? 7.44. 0.744, ¿no es cierto? 0.744. Ahí dice alfa de Cronbachs, pero en realidad es Q de Richardson, ¿ya? No se olviden, es Q de Richardson ahí, porque solamente tiene dos opciones. Solamente tiene dos opciones. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Para saber qué significa eso, necesito ir a este punto.
En este punto me dan lo siguiente. La interpretación de la magnitud, ¿no?, del coeficiente de confiabilidad. O sea, ¿qué tan confiable es ese instrumento? Entonces, aquí me dan rangos y aquí me dan los valores, perdón, la calificación. Acá me dan la calificación por este lado, ¿no? La calificación me da por este lado. ¿Cuánto me había salido? ¿Cuánto me había salido? 0.744. Listo. Entonces, ¿cómo será la calificación? Este es mi instrumento, su confiabilidad, ¿cómo es? Alta, bro. Alta. Claro, la confiabilidad es alta. Miren, ¿ven? La confiabilidad es alta. Está dentro de este rango. Listo. Entonces, miren, ya he desarrollado, ¿no es cierto? Ya he desarrollado mi confiabilidad. También ya lo he llevado donde colegas especialistas y también ya tengo la validez. Tengo por un lado la validez y tengo por otro lado la confiabilidad de ese test de conocimientos. Tengo un test de actitudes, tengo un test de satisfacción. ¿Puedo utilizar el Q de Richardson? No. No. Para la actitud no se utiliza el Q de Richardson. El Q de Richardson se utiliza, ya hemos dicho, para respuestas dicotómicas, correcto e incorrecto. En cambio, el test de actitudes no tiene esa condición. Necesito utilizar otra herramienta. Ok, listo. Y aquí nos vamos con eso, ¿no? Y aquí nos vamos con eso. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de lo que es la escala de Likert. Para hablar de la escala de Likert, vamos a hablar lo que son escalas de medición de aptitudes. ¿Qué dice ahí, no? Las escalas de medición de aptitudes, dice, son instrumentos de recolección de información con base en una lista de ítems, reactivos o frases cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyen un criterio sistemático, confiable, válido y específico para medir cuantitativamente alguna forma de fenómeno social. ¿Ya ven? Lo que les decía, satisfecho, insatisfecho, pero ¿cómo sé que estoy insatisfecho? ¿No es cierto? La actitud es una variable cualitativa y es difícil de saber. Luego, todas las escalas que veremos a continuación, bueno, en este caso vamos a ver lo que es escala de Likert. ¿Y qué es una actitud? ¿No? Es la predisposición aprendida para reaccionar, ¿no? Que puede ser de una manera favorable o de una manera desfavorable, de una forma positiva o de una forma negativa, ante determinadas personas, objetos o situaciones, y según el nivel o grado de intensidad. Toda actitud presenta dirección, va a ser positiva o negativa, y también va a tener su intensidad. No son susceptibles de observación directa, sino han de ser inferidas de las expresiones, ¿no?, verbales. Miren, el peso y la talla, ¿puedo identificarlo directamente? El peso y la talla. Sí, profesor. Sí, pongo la balanza, pongo el tallímetro, inmediatamente identifico el peso y la talla, ¿no es cierto? La edad, ¿puedo conocer? Sí, profesor. También, ¿no es cierto? Entonces, hay variables cuantitativas. La actitud es una variable cualitativa y por lo mismo nos refiere que no lo podemos saber de una manera directa. En este momento, por ejemplo, en este momento, ¿cuántos de ustedes están con depresión? Más aún, ni siquiera les puedo ver, solamente veo sus fotos. Creo que la próxima clase cada uno va a tener prendida su pero ahí se nos va la red también, ¿no? No. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos de ustedes están, digamos, ¿no?, con estrés? Entonces, no es visible. A una observación directa no se puede identificar. Entonces, necesita
de unas herramientas, de unos test, ¿no? ¿Y qué es un ítem o un reactivo o un indicador? Es una pregunta o una proposición que refleja situaciones de la vida diaria y que posibilita a cada persona a leer su reacción. ¿Va a ser positiva o negativa? ¿Ok? Entonces yo te doy una afirmación y tú me dirás si estás en desacuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Las personas, ¿no? Que tienen, difícil, porque voy a chocar con alguno de repente, con alguno. Ya, se me ocurre una expresión tonta. Los que son hinchas del equipo del Cristal son las mejores personas. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. Desacuerdo. Pero algunos me dirán de acuerdo, que se dan cuenta. Entonces, hay afirmaciones. Y a esa afirmación, que puede ser positiva o negativa, entonces, yo doy mi opinión. Los profesores de la escuela de enfermería son buenas personas. Desacuerdo, Pero profesor. te das cuenta, ¿no? Los alumnos de la escuela de enfermería no son inteligentes. En desacuerdo. Claro. Entonces, hay afirmaciones positivas y hay afirmaciones negativas, ¿no es cierto? Y en función a ello es la actitud de uno. A eso se refiere cuando hablamos de actitud, ¿no? A eso se refiere. ¿Ok? Tipos de escala. Hay 3 tipos de escala, pero lo que vamos a trabajar hoy día es la más utilizada, que es la escala de Likert, ¿no? ¿Qué es la escala de Likert? En el libro, en el texto que ustedes tienen, está ahí. Yo confío y espero que lo estén leyendo. Muy bien. La escala de Likert, miren, mide actitudes o predisposiciones individuales en atención a constructos específicos. A lo que les he dicho, una afirmación positiva o negativa, y en función de eso ustedes reaccionan. Se le conoce como una escala sumativa, ya que se suma al final todo y a partir de eso se obtienen las calificaciones. Al final se obtienen las calificaciones. La escala se construye con base a una serie de ítems codificados que actúan como reactivos, y estos ítems permiten determinar la intensidad, la dirección positiva o negativa de cada persona. Al final sale un satisfecho o insatisfecho, rechazo o de acuerdo, a favor o en contra. Miren, cada ítem está estructurado con 5 alternativas de respuestas o codificaciones. Miren, en conocimientos, ¿cuántas opciones eran? 2. Dos posibles nada más. A pesar de que habían 5 proposiciones, solamente se acepta 2, correcto e incorrecto. En cambio, en la escala de Likert hay 5 opciones y las 5 tienen valor. Miren, las 5 tienen valor. En cambio, en la otra, no. En la otra, no es así. Por ejemplo, un ejemplo, ¿ven? Alternativa 1, totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿eh? Es, por ejemplo, 5 alternativas. Otro modelito, otra alternativa. Definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no. Esas son las alternativas dependiendo del tema que ustedes trabajen, ¿no? Otra alternativa, siempre, la mayoría de veces, alguna vez sí, alguna vez no. La mayoría de las veces no, nunca. De repente les pregunto, ¿usted todos los fines de semana acude a una fiesta? Entonces van a responder siempre, la mayoría de veces sí, algunas veces sí, o alguno dirá nunca, ¿no es cierto? Creo que la mayoría de ustedes van a poner nunca. Entonces, es
son diferentes alternativas que se manejan en la escala de Likert, porque lo que queremos ver son las actitudes de las personas. Otra alternativa, completamente verdadero, verdadero, ni falso ni verdadero, falso y completamente falso, ¿no es cierto? El presidente Vizcarra ha hecho un acto de corrupción, entonces la respuesta ahí pondrán, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye una escala de Likert? No es que la escala ya venga listo. Ustedes, de acuerdo a su tema, tienen que generar o construir esa escala. Así como se ha construido este instrumento, este cuestionario, también se pueden construir, ¿no?, las escalas, ¿no?, los cuestionarios de clima, y se pueden construir y se pueden construir, se puede ver, ¿no? ¿Ven? De acuerdo a su tema, al tema que se quiere trabajar. Hay que tener el marco teórico y en función a ello podemos armar nuestra escala, por ejemplo. Ahí está el ejemplo. Volvemos acá entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Se identifica una sola actitud, la actitud que se desea medir. Se identifican los componentes y el ámbito de aplicación. Se recoge o elabora una larga serie de ítems relacionados con cada componente y luego se seleccionan aquellos que expresan una posición claramente favorable o desfavorable. ¿Para qué? Para generarle la condición y que la respuesta reaccione, ¿no? Se codifica cada ítem según las alternativas ya señaladas y se consulta con un experto. Obviamente también se elabora la prueba piloto y finalmente queda la escala. Entonces, se supone que en estos días estamos armando todo eso, ya sea de acuerdo a los temas, a las investigaciones que ustedes están realizando, ¿no? Hay maneras de aplicar, ¿no? Formas de aplicar. Manera autoadministrada o leída. O sea, autoadministrada es lo que se les entrega a ustedes y ustedes van llenando, ¿no? Leen y llenan, mientras que en otra puede ser leída, ¿no? Y de acuerdo a lo que contesta, yo voy llenando. Esas son las dos formas de aplicar. ¿Y cómo obtengo las puntuaciones? Se obtiene sumando los valores alcanzados por cada sujeto en cada uno de los ítems. Por eso se le llama sumativa. Vamos a ver cómo se hace eso en un ratito, ¿no? Se debe considerar cada ítem e identificar si es positivo o negativo, respuesta del constructo. O sea, ahí, para que no sea, ¿no? Porque muchas personas dicen, a ver, leen la primera y dicen, todo seguro es así, y marcan ahí. Pero no, la idea es que lean. Por eso hay afirmaciones positivas y afirmaciones negativas, para que haya un equilibrio, ¿no? Luego los ítems positivos se suman de acuerdo con el valor de la codificación, mientras los negativos se invierte el valor. Por ejemplo, miren, ¿no? Un ejemplo. Cuestionario de clima organizacional, del que les he hecho ver, ¿no? A ver, ¿cuál debería ser la respuesta? Alguien que me ayude. No los veo. ¿María Ángela puede ser? Ya, profesor. Listo. Por ejemplo, aquí cuando elaboramos la escala de actitudes, la calificación no es lo que la persona, digamos, va a contestar, no. La calificación va a tener que ver cuando tú elaboras cuál es el ideal, ¿no es cierto? Entonces, mi jefe está disponible cuando se le necesita. ¿Qué debe ser lo ideal? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, totalmente de acuerdo, voy a agrandar un poco esto. Ajá. ¿Debe valer cuántos puntos? 5 puntos. 5 puntos. Y esto empezamos a bajar. Decreciendo. Listo.
¿Alguien más que me ayude? Vamos a ver. ¿Alguien más que Heidi? A ver, Heidi. Dígame, Listo. La siguiente afirmación, miren, ¿ah? Los trámites que se realizan en mi organización no son simples y facilitan la atención. ¿Cuál debe ser la respuesta correcta? Léelo bien. Los trámites que se utilizan... Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo, ¿no? Totalmente en desacuerdo. Entonces, si responde así, acá debe ir el valor. 1, Si eso es lo correcto, 5. debe ir el 5. Ah, ya entendí. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Ok, sí. perfecto. ¿Alguien más que me apoye? Laura Diana Aronés, ¿está? Sí, profesor. Ok, Laura. A ver, vamos contigo. La tercera. Las decisiones se toman en el nivel en el que se deben tomarse. Las decisiones se toman en el nivel en el que deben tomarse. ¿Cuál debe ser la respuesta correcta? Totalmente de acuerdo, profesor. Totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces ahí le ponemos ¿cuánto? 5, profesor. 5, y ahí vamos bajando. Muy bien. Siguiente. ¿Con quién vamos? Mariluz Guamani Palomino. Mariluz Guamaní Palomino, ¿está? Sí, profesor. Ya, Mariluz. Sí, profesor. A ver, en el siguiente ítem, considero que el trabajo que realiza mi jefe inmediato para manejar conflictos no es bueno. ¿Cuál debe ser la respuesta correcta? Considero... De acuerdo, profesor. ¿Cómo? De acuerdo. Considero, mira, ¿cuál debe ser la respuesta correcta? Considero que el trabajo que realiza mi jefe inmediato para manejar conflictos no es bueno. Totalmente de acuerdo sería, profesor. Totalmente de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Al revés, profesor. Al revés. Desacuerdo es, profesor. De acuerdo. Te estaba entendiendo mal. Ahora, vamos a hacer otro tipo de ejemplo, que creo que hubiera sido mejor. Por ejemplo, a ver, Natalie. Natalie, Sí, profesor. ya. Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo, profesor. ¿De acuerdo nada más o totalmente en desacuerdo? Perdón, totalmente de acuerdo. De acuerdo, profesor. Ya, miren, ahora vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a ponerle acá la X con rojito. Ajá. Vamos a trabajar acá. Ok. Listo. Siguiente. Le puedo preguntar a otra persona. A ver, Alex Peralta. Alex, ¿estás, Alex? Sí, profesor. Mis compañeros de trabajo no toman iniciativas para la solución de problemas. ¿Qué dices? ¿Total, de acuerdo, en desacuerdo, no opinas? Ni desacuerdo, en desacuerdo. ¿Cuál es tu opinión? Háblame de tu opinión. Yo no te estoy preguntando cuál es lo que es, no, para ti. Desacuerdo, profesor. En desacuerdo. Muy bien. Marcamos en desacuerdo. ¿Ven? Listo. Siguiente. Lucila Sotelo, ¿está? Sí, profesor.
Bien, Lucila. Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral agradable. Tu jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral agradable. Para ti, ¿cuál de ellos es? Para ti, ¿cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu actitud? Desacuerdo, profesor. En desacuerdo, o sea, ED, aquí, muy bien. Bien, miren, entonces, de eso se trata. El instrumento este, ¿cómo se llama? La escala de Likert de actitudes nos ayuda a hacer eso. Entonces ahora le voy a poner la calificación, ¿no es cierto? Correcta. ¿Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo? Lo ideal que es totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? 5. Vamos a poner con... Ahora negrita. Ay, perdón. 4. 3, 2, 1. Mis compañeros de trabajo no toman iniciativa. ¿Qué es lo ideal? Que sí deben tomar, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería el inverso. 5. 4, 3, 2, 1. Y aquí mi jefe inmediato se preocupa, totalmente de acuerdo. 1, 3, 4, 5. Y aquí es 2. Ok. Bien. Ven, entonces, la calificación, como acá arriba decía, la calificación, como aquí arriba se mencionaba, ¿no es cierto? En general, las puntuaciones de la escala de Likert se obtienen sumando los valores alcanzados por cada sujeto en cada uno de los ítems que presenta la escala. Por ello se denomina la escala Likert escala aditiva o sumativa. Entonces, me voy aquí y lo que tengo que hacer, vamos a suponer que ha respondido de diferente forma acá, ¿no? No se me ocurre. Vamos a darle aquí un hito si quiere. Listo. A ver. ¿Cuánto suma acá, por ejemplo? Vamos a ver. ¿Se puede? No se puede. 25. Un ratito, un Profesor. ratito. Ajá. Quiero... Esto es una tabla. Se podrá insertar. Ajá. Listo. Ajá. No, acá. En esto primero, ¿cuánto suma? 18. 19. 19, profesor. 18.
19, ¿no es cierto? 19 puntos. Ayúdenme todo esto. ¿Aquí cuánto suma? 20, profesor. 20. ¿Y aquí cuánto suma? 21. 18. 21. 21. ¿Cuánto suma acá? 21. ¿También 21? No. 22. 22. 22. ¿Cuánto suma acá? 5, 10, 11, 12. 23. 23, ¿no es cierto? 23. Muy bien. Entonces, más o menos por ahí va. Se supone que acá son un pocos ítems, ¿no? Lo he cortado. Esto lo he cortado de aquí, de lo que ya les he hecho ver. De aquí les lo he cortado. Miren, ¿cuántas son? ¿Cuántos ítems? Son como 30 ítems, ¿se dan cuenta? Son 30 ítems. Yo he cortado las primeras 7 para el ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esta. La idea es esto. Y las personas, acá por ejemplo tiene un punto. ¿Acá cuántos puntos tiene? Ha marcado 2. ¿Cuánto suma? 8 puntos. 8 puntos. ¿Acá cuánto suma? 3 puntos. ¿Acá cuántos puntos suma? 8. Y acá 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se va sumando hacia abajo y en función a ello se va generando si hay satisfacción o hay insatisfacción, ¿no? Entonces, si estamos hablando, en este caso, el test es sobre clima organizacional, como acá vemos, finalmente, al final, hacer la suma de todo eso, sale este detalle, ¿no? Sale este detalle, ¿ve? Si está entre 28 y 55 puntos, es ¿cómo se llama? El clima organizacional no es saludable. Si está entre 56 y 84 puntos, está por mejorar. Y si va de 85 hasta 112 puntos, entonces el clima es saludable. ¿Me entienden? Entonces, a partir de todos esos puntajes, ¿ves? Lo que hemos un poquito, como quien dice, de lo que hemos jugado en el buen sentido de la palabra. ¿Okay? Pero, profesor, ¿esos parámetros son según teoría o de qué forma se sacan esos parámetros? ¿De poco saludable, saludable? Según lo que nos dice la teoría nos dice esto, ¿no? De que hay alternativas. Ah, claro, la teoría a ver, acá está justo el test. ¿De dónde digo que es saludable o no saludable? Muy buena pregunta. ¿De dónde armo mis instrumentos? ¿Armo de qué cosa? De la teoría. Debe estar en mi operacionalización, mira. Clima organizacional. Dimensiones, potencial humano, diseño, cultura, indicadores, no saludable por mejorar saludable, y ahí me salen los valores. ¿Yo he conseguido esos valores? No. Probablemente ese instrumento, me voy a instrumento de recolección de datos, ¿no es cierto? Cultura, variables, operacionalización, diseño, muestra, técnicas. Miren, el instrumento ha sido construido por el Comité Técnico de Clima Organizacional con la participación de un equipo de expertos en diferentes instituciones. Se utiliza la escala de Reinings-Likert. El instrumento ha sido validado por juicio de expertos, asimismo a través de la metodología de focus groups, ayudó a la validación de la claridad de los enunciados. Me da acá número 11. ¿Quién es el número 11? ¿De dónde he sacado ese instrumento? Voy a buscar número 11. Ministerio de Salud del Perú, metodología para el estudio del clima organizacional. Ajá. De ahí ha salido el instrumento. Probablemente es todo un quien ha investigado, ¿no es cierto?, ha buscado, ha encontrado ese instrumento y lo está aplicando. Como ese es un instrumento del Perú y que se aplica a nivel nacional, ¿no debe ser hecho su prueba piloto? Ya no. ¿No? ¿Debe ser validado? Puede ser. Entonces, hay esas condiciones. Muy buena pregunta, María. Y en función a eso, ¿no es cierto?, se ha, ¿cómo se llama?, se ha utilizado ese instrumento. ¿Ok? Y la calificación, ¿no? Y la calificación, como dicen, no es lo que se me ocurra, pero hay un tema. Como les he dicho, este investigador ha encontrado este instrumento, pero si yo no tuviera el instrumento,
¿Lo tengo que elaborar? Lo tengo que elaborar. ¿Y en qué me tengo que basar? Me tengo que basar en el marco teórico. Acá está. ¿Qué es clima organizacional? Me tengo que basar en esto, no hay teorías. Puedo coger esta teoría y en función a eso armar mi instrumento. O me puedo basar en otra teoría, ¿no? Entonces se ha basado en esa teoría y por lo tanto se arma en función a ella. ¿Entendido? ¿Está bien, María? Sí, profesor. Bien. ¿Hasta aquí entonces alguna pregunta? No lo he visto, no lo he escuchado a Brian. ¿Brian está? ¿Está en clase, Brian? Está conectado. Está conectado, pero no tiene, le han quitado el micrófono. Ok. Ujú. Bien. Entonces, a ver, miren, está haciendo trabajos, dice Brian. Ah, pobre Brian, le castiga. Con esto estamos terminando lo referente a prueba piloto. Yo les comentaba a varios de sus compañeros, y se los comento ahorita a todos ya, están 71 personas, creo que la gran mayoría. La próxima semana tocaría hacer ya a todos, les tocaría hacer a todos ya la ejecución del instrumento. Muchos de ustedes, tanto el profesor Florencio seguramente, a mí nos están haciendo llegar sus trabajos y también sus instrumentos, ¿no? Para darles nuestras opiniones y en función a eso, dejar, como quien dice, expeditos sus instrumentos. La realidad es esta. Va a ser muy difícil, muy complicado que se ejecute de acuerdo a dónde ustedes están pensando realizar. Muchos de ustedes tienen que estar en establecimientos y los establecimientos no les van a dejar ingresar. ¿Por qué? Porque todos somos sospechosos de estar llevando el virus. Esa es la verdad. Más aún en los hospitales, peor. Muchos de ustedes están haciendo sus investigaciones en colegios, al menos los colegios estatales y particular, los estatales más aún no tienen la posibilidad de, como nosotros en la universidad, tener los correos y poder por intermedio de ello enviar los test, las encuestas, qué sé yo, ¿no? Y además va a ser un poco más complicado. Entonces, la próxima semana lo que vamos a hacer, al menos en el grupo que llevan conmigo, es finiquitar los instrumentos. Finiquitar los instrumentos, tenerlos ya. Ahora, ¿qué hacemos para tener? Porque después de esto, se supone que se aplican los instrumentos de acuerdo a su población, a su muestra. Algunos su población es 30, 40, 80, 120, 250, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de estudio de la población, se debería hacer eso. No se va a poder hacer. Pero que tenemos que generar algún tipo de recurso, alguna forma, que justifique que tenemos datos, ¿no? Vuelvo a lo siguiente. Lo que estamos haciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ya ustedes terminen la asignatura de seminario taller de tesis, que es de aquí a un año me parece, y ya ustedes estén para hacer su internado, ya pueden presentar su proyecto de tesis para su titulación. Y ese proyecto de tesis, que puede ser este mismo trabajo, ya saben cómo encaminarlo. Ya saben que tienen que tener la validez y la confiabilidad. Ya saben cómo validar ese instrumento, cómo hacer que tenga una gran referencia ese instrumento. Ya saben cómo tiene que estar respaldado ese documento, ese instrumento. Y ya saben si necesita algún estadístico como el Q de Richardson o el alfa de Cronbach, a ver, nos falta el alfa de Cronbach,
básicamente, en función a ello, poder ustedes ya presentar su proyecto, ¿no? Con sus instrumentos totalmente validados y confiables. Y de tal forma que el jurado más rápidamente les dé el pase para que ejecuten. Yo creo que con eso estamos avanzando bastante. Yo creo que con eso estamos avanzando bastante. A ver, no sé. Vete Romero. No sé si está acá. Ay, ¿dónde está? Cogí anterior. Ya. Directorio. Sí. Un ratito, un ratito. Ujú. Acá tienes que estar lista. En un estudio, ¿no es cierto? Ya. Acá. Miren, en este caso, ¿todos están viendo? ¿Sí? Sí se observa. Ya, en este caso, por ejemplo, ya hay hasta tres datos. Hasta tres datos. O sea, ha habido un totalmente, perdón, de acuerdo, no opina y en desacuerdo. ¿Ves? Tres opciones que en sí son calificados. Y como vemos, aquí hay puntaje de 3, hay puntaje de 2 y miren, acá hay puntaje de 1. ¿Se dan cuenta? A diferencia del Q de Richardson, que solamente hay 1 y 0. 1 y 0, no hay más de Q de Richardson. En cambio, en el alfa de Cronbach va a haber mínimo 3, máximo 7 incluso, ¿no? Pero el intermedio que se toma es 5, como hemos visto las alternativas. Entonces, aquí, ¿no? Probablemente haya habido 1, 2 y 3, o sea, 1 en desacuerdo, 2 no opina y 3 de acuerdo. ¿Se dan cuenta, no? Igual se hace, escala, análisis de fiabilidad, pasamos todo. En este caso han sido 40 ítems, 20 personas, igualito el alfa de Cronbach, estadístico, escala si se elimina el elemento, y le damos el ¿no? Miren, ¿qué nos da? ¿Cuánto es el valor de alfa de Cronbach? 0.705. Si lo llevamos ¿dónde está? ¿Dónde está? Ajá, si lo llevamos acá, ¿no es cierto? 705, ¿dónde está? Aquí, también su confiabilidad es alta, ¿no? La confiabilidad, acá nos ha salido, sí. La confiabilidad es alta, miren, son 40 ítems que han sido evaluados, ¿no? Número de elementos, 40, ¿ok? Muy bien, pero aquí viene, acá a ver, vamos a ver, 705. Vamos, quiero ver acá, ¿hay alguna posibilidad? No hay. Ah, acá hay uno, miren. Estén atentos a esto, a ver si lo puedo ver. Voy a aumentar, acercar. La pregunta era, ¿cuánto era el alfa de Cronbach, chicos? 0.705. Muy bien, atentos, a 0.705. Pero acá me dice, mira, alfa de Cronbach si se elimina el elemento. Busco, y de pronto encuentro acá esto, miren. Esto de acá. La pregunta número 28. Si quito la pregunta número 28, ¿cuánto me sale el alfa de Cronbach? 0.863. Uy, miren, va a mejorar mi instrumento. Entonces me voy inmediatamente. Voy acá y busco ¿cuál ítem? ¿La número? 28. La número 28. Está acá la número 28. ¿Qué hago con esta? Eliminar. Eliminar. Miren, ¿ah?
Nuevamente entonces, a ver, ¿qué me va a salir? Analizar. ¿A dónde voy? Guíenme, analizar, ¿a dónde voy? ¿Qué busco? Escala, análisis de fiabilidad. Ya están todos los ítems acá, los voy a devolver para hacerlo más académico. Escala, profesor, escala. Escala, muy bien. ¿No? Entonces voy a empezar a llevar, mejor los llevo toditos. Ajá. Lo voy a poner acá y busco, ¿ya? Voy a buscar acá la número 28. 27, miren, 28 hay, ya no está la 28, ¿se dan cuenta? Ya no está la 28. Igual pongo estadísticos, continuar. Alfa, alfa está bien, pongo aceptar. ¿Y qué me saldrá? Miren, observen, ¿cuánto me ha salido? ¿Cuánto me ha salido? 0.863. 863. ¿Ve? Para eso me está sirviendo. ¿Y qué me dice ahora 0.863? Muy alto. Es muy alto. Es muy alto. Ahora, la confiabilidad de mi instrumento, al quitarle uno nada más de ellos, miren, porque seguramente era una pregunta muy ambigua de repente, pasó de alto a muy alto. De alto a muy alto. Ajá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es esta. ¿No es cierto? Es esta. ¿Se dan cuenta? Y ya por ahí ya casi ya no hay. Está esta nada más, pero bueno, ya no es mínimo. Entonces, ¿qué hago? Al final, si yo soy el investigador, me voy a quedar, si antes eran 40, ¿con cuántos me voy a quedar ahora? 39. Con 39. Con 39. ¿Ven? ¿Ven? Ese es el ejemplo un poco. Y el alfa de cromas básicamente es, no son 2, son de 3 para arriba. ¿Ok? Ángela, tu pregunta esa. Entonces, en alfa de Cronbach, los datos acá pueden ir 1, 2, 3, 4, 5. Mínimo van a ser 3. Mínimo van a ser 3. ¿Ok? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Bien, chicos, entonces, como les decía, aquí estamos quedando este capítulo y el próximo viernes ya vamos a trabajar todo lo que es ya elaboración de tablas, de gráficos, ¿ya? Elaboración de tablas, de gráficos. En el transcurso de la semana en las prácticas vamos a seguir corrigiendo un poco, mejorando nuestros instrumentos, de tal forma que la próxima semana ya con la teoría de lo que es elaboración de tablas, gráficos, ya empezamos, se le va a dar algunos recursos para luego en las prácticas hacer esa práctica. Bien, ¿alguna intervención, alguna pregunta, por favor, para ir culminando? Profesor, una pregunta. ¿En la escala de Likert puede ir más de 5 ítems? Hasta 7. Ah, ya, profesor, gracias. Listo, sí. Un detalle, no pueden ser pares, deben ser impares. 3, 5, 7, no pueden ser 4, 6, no pueden ser. Siempre tiene que haber un término, un punto medio, ¿entiendes? Está en el texto. Sería bueno que lean, por favor, lean. Por algo se les ha enviado el texto. Chicos, no se descuiden. Muy bien. Ha sido un gusto. Tengan un buen fin de semana. Cuídense, cuiden a su familia. Tengan un feliz sábado, un feliz domingo. Esperemos encontrarnos la próxima semana. En estos tiempos de COVID, si Dios quiere, ¿no? Entonces, un gusto, chicos. Estamos en contacto entonces. Espero que la clase haya sido de su agrado también y hayan entendido. ¿Ok? Gracias, profesor. Hasta la próxima, profesor. Gracias. Listo. Listo, chicos. Gracias, profesor. Chao, chao, chao. Un gusto. Chao, chao. Chao, profesor.